Estamos en este ciclo de conferencias, Maipú Educa, y en ese sentido estamos trabajando con entrevistas a distintos referentes, los cuales nos van dando su experiencia, su conocimiento y por supuesto algunas recomendaciones para que nosotros en educación tengamos más herramientas a la hora de poder trabajar distintas temáticas. Hemos trabajado con evaluación, hemos trabajado con bullying y en esta oportunidad vamos a trabajar con un tema que es principalmente y nos sucede, si bien durante todo el año, cuando llegamos al fin del calendario escolar, en el caso de Argentina, el calendario es de marzo a diciembre, cuando vamos llegando al final, las actividades que tenemos en las aulas, tanto los docentes como los directivos, los supervisores, el sistema educativo en general, va cerrando ese año y se produce un efecto, un estrés, tensiones que se resuelven a la hora del diálogo o de situaciones que van complejizando las relaciones interpersonales y que ese es el motivo por el cual hoy hemos invitado al licenciado Alejandro Castro Santander, psicopedagogo, licenciado en gestión educativa, expositor internacional. Ha escrito 22 libros, cada libro es una investigación, ¿no? es todo un conocimiento, digamos, plasmado en un estudio en el cual nosotros podemos ir, analizarlos y llevarlos a nuestras aulas. En ese sentido, agradecerte, Alejandro, por estar acá en esta entrevista de Maipú Educa y agradecerte también porque pronto vas a estar dando una conferencia con nosotros sobre clima escolar y bienestar docente. Pero esta entrevista tiene un sentido más ameno. Queremos conocer al Alejandro Castro Santander en el lugar de estudio, en esto, el ambiente, digamos, este ambiente de aula, este ambiente que vos estudiás de hace muchísimos años, pero que además también lo has vivido y has estado acá con tu grupo de estudiantes como docente, como psicopedagogo. Y la primera consulta que nos convoca esta entrevista es justamente qué incide en el docente a esta altura del año como para que ese estrés se profundice, cada vez tenga mayores momentos de angustia, tal vez por ahí no estamos llegando con todas las metas a cumplir a fin de año, nos hemos demorado, hay otras cuestiones que también nos presionan los padres, nos presionan, ¿no es cierto?, la finalización del ciclo lectivo. ¿Qué hacemos con toda esa presión y con ese estrés? A ver, en cada uno es distinto, ¿no? Y es un proceso que no solamente comienza con el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Y como bien decís, se puede agudizar al final, ¿no? Cuando se va cerrando el calendario escolar, sino que hay muchos otros elementos, ¿no? Que se van confabulando para que a veces uno tenga o esté armado de distinta manera a nivel personal, ¿no? Con factores protectores o no, para poder sobrellevar todas las dificultades que se presentan en la tarea docente. No es sencillo. Factores que son muchas veces personales y otras veces que directamente las mismas instituciones crean climas o favorecen climas que pueden favorecer la tarea del docente o no, ¿no? De hecho, ha quedado el término instituciones tóxicas, ¿no? En algunos lugares como para señalar que no se favorece justamente el encuentro entre las personas y el bienestar de las personas. Entonces, en realidad uno cuando habla de estos temas lo habla muy en general, pero lo cierto es que habría que ver caso por caso muchas veces, ¿no? ¿Qué cosas son las que hacen a un docente en su tarea más resiliente frente a las distintas dificultades o más preparado, ¿no?, para enfrentarlas?
lo que llamamos factores de afrontamiento, o directamente que haya personas que se derrumban frente a las dificultades. Entonces es todo un desafío, todos los análisis que van desde cuestiones que, como bien dijiste, tienen que ver con el estrés, esas tensiones que se producen y que algunos están más preparados que otros para poder llevarlas o afrontarlas, y luego hay otras situaciones que ya vamos llegando al rojo, digamos, que son las que tienen que ver con violencia en el ámbito del trabajo o el trabajo, lo que hace al acoso en general, el acoso laboral, que llamamos un término ya viejo, ya tiene más de 50 años, ¿no? Que es el mobbing, ¿no? Que es muy similar, tiene características muy parecidas al bullying que estudiamos, que ya hemos hablado en otras oportunidades de los estudiantes, pero estamos hablando en este caso de adultos, ¿no? De adultos en donde el fenómeno es mucho más invisible y tiene consecuencias muchas veces importantes desde la salud mental, ¿no? Salud física y salud mental. Perfecto. Bueno, ahí para graficarlo, digamos, la actividad del docente tenemos como 3 planos. Un plano áulico, digamos, de relaciones interpersonales, y estas relaciones, digamos, que nos toca como tarea y rol de enseñar, y la responsabilidad de que aprendan. Por el otro lado, tenemos un plano, digamos, en lo que es relaciones interpersonales laborales, con mi colega, con mi par, digamos, que puede estar en el mismo aula, o con el otro grado. Y tenemos también, en otro plano, las exigencias propias de la institución, en las cuales se plantea hoy el PAI, el proyecto de acuerdos institucionales, y al mismo tiempo tenemos un contexto que también está presionando por los resultados. ¿Cómo ves vos el tema de los resultados dentro de la tarea docente y como un indicador de presión? El tema del cumplir con, vamos a ponerlo entre comillas, el mandato, ¿no? Lo que uno ya sabe que tiene que cumplir a través de lo que se gestiona institucionalmente, ¿no? Sea un proyecto educativo de largo alcance, un poco más particular lo que hacen los acuerdos institucionales, y luego el programa de aula, ¿no? Lo que se proyecta para trabajar con los estudiantes, es el camino que hay que llevar. En ese camino, es ese proceso, ¿no? Que hablamos al principio, suceden muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver, como bien dijiste, en distintos planos, ¿no? Tienen que ver con mi relación con los estudiantes, mi relación con los colegas, ¿no? Mis colegas docentes, con los directivos, con las familias, ¿no? Y también había que agregar otros elementos por ahí que es como si nos saliéramos de lo institucional, pero inciden, tiene que ver con la conciliación familiar y laboral, ¿no? Cómo se lleva, ¿no? Que es todo un elemento de desgaste a nivel personal, y mucho más en el caso de las mujeres, ¿no? Que muchas veces tienen que cumplir no solamente su tarea profesional, sino también lo que le corresponde a su familia. Entonces, todos esos elementos debería existir, es lo que aspiramos, o por lo menos demandamos, dentro de la organización, de la misma organización de la escuela, algo que muestre indicadores tempranos o elementos de prevención temprana para poder estar atentos cuando sucede algo que rompe o se interpone en ese proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Que tiene que ver con, agreguemos esto, malas relaciones con cada uno de estos actores institucionales, ¿no? Que hicimos, o indicadores a nivel personal. O sea, personas que por ahí no tienen absolutamente nada que ver con lo institucional, pero esa persona entra, ¿no? a una organización, ¿no? Que llamamos escuela, y bueno, e incide en la vida de la escuela, también en el clima que se genera en la escuela. Entonces, esto es algo que no existe. Algunos directivos por ahí tienen un poco más de expertise en este tipo de cosas y pueden observar indicadores
en estas cosas y tratar de intervenir o por lo menos preguntarse qué está pasando, pero por lo general no es así, no es así. Entonces muchas veces se llega a situaciones límites donde se termina complicando primero la relación en el aula, luego la relación con los colegas y por último muchas veces empieza a verse, ya sea en situaciones de estrés muy general, síndrome del quemado, de burnout, ¿no? Más en particular, o este tema que hablamos de lo vincular que hace al acoso, lleva a complicar, a no favorecer el clima de toda la institución y muchas veces se lleva o a licencias largas en algunos casos y en otro caso al abandono de la tarea. Bueno, mira, con todo esto que has ido manifestando, que has hecho un resumen de lo que nos pasa en el aula y nos has dado algunos indicadores, ¿no? En tu larga trayectoria, tanto docente, como directivo, como investigador, hay como una línea en la cual vos siempre trabajás, ¿no es cierto?, las situaciones de relaciones que suceden en el aula en distintas temáticas, en la escuela, para llamarlo de alguna manera, en la escuela. ¿Cómo un investigador, o qué pregunta como investigador te has formulado, te has hecho para escribir, en este caso, 2 libros muy importantes, digamos, a la hora de poder encontrar herramientas, porque también en estas investigaciones no solo que decís lo que está sucediendo, sino que también investigás las posibles, o nos das las posibles herramientas para que podamos afrontar, digamos, estos problemas. En el libro Educar sin miedo y bienestar docente, ¿qué preguntas te hiciste como para en determinado momento decidir estudiar e investigar esos temas? Por ahí por establecer primero situaciones que uno vive como docente, tanto a nivel de la educación obligatoria en general y la universitaria, por ahí más en los últimos años, vivencias personales, desde el inicio una preocupación por la convivencia en general, pensar que lo educativo es un hecho comunicativo, o sea, primero, ¿no? Y lo otro, reconocer que somos seres sociales, o sea, estamos todo el tiempo, ¿no?, vinculando y nos necesitamos, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no?, que lo educativo es un hecho, tiene una frase muy linda Maturana, ¿no?, que dice: la educación es un encuentro, ¿no?, es un crecimiento que se realiza en la convivencia, ¿no? O sea, que lo pone como protagonista, ¿no?, el hecho convivencial en general. Eso en general, ¿no?, hablándolo en general, y la necesidad de estar bien. A ver, es algo tan básico, ¿no?, estar en un lugar en donde necesito estar bien, sea un estudiante o sea el docente o el mismo directivo, ¿no? Estar bien. Establecer buenas relaciones con el otro, llevarme bien, ¿no? Los alumnos aprenden, esto está estudiado, aprenden mucho más cuando las relaciones son buenas. El docente es mucho mejor como profesional cuando establece buenas relaciones con sus alumnos y con el resto de los adultos. Esto es algo muy básico, ¿no? Y de tan básico lo descuidamos, ¿no? De tan natural, ¿no?, lo fuimos descuidando. Y hoy los organismos internacionales dicen, ya lo afirman, ¿no?, ya desde temprano, desde el principio del 2000, UNESCO y luego los organismos internacionales como la OCDE, ¿no?, plantean esto de que tanto que preocupa desde las políticas públicas la calidad educativa, ¿no?, ese término, ¿no?, que usamos siempre, que ni bueno ni malo, ¿no?, es correcto, ¿no?, hacer las cosas de la mejor manera, ¿no?, que se puedan, con lo que se tiene. El hecho es que se termina convirtiendo en el factor asociado, ¿no?, la convivencia, el factor asociado a calidad educativa más importante, ¿no? Como que no estaba calculado, había un montón de otros factores, otros indicadores que nos decían, por acá hay que ir, hay que cuidar esto, mírenlo. Y la convivencia estaba por ahí dando vuelta como el aspecto romántico,
¿no? de lo educativo. Sin embargo, hoy todos coinciden que el clima de convivencia, ¿no? El clima social que se establece en las instituciones educativas, hoy ya podríamos hablar con fundamentos de sean escuelas o sean niveles educativos, ¿no? superiores, ¿no? O sea, terciarios, universitarios, etc. Es el elemento que puede mejorar el rendimiento, puede mejorar el permanecer en una institución, la calidad de los aprendizajes que se produzcan, ¿no? Como corresponde el hecho educativo, que el docente puede enseñar y el alumno aprender, más importante, ya no lo dudan, ¿no? Es como que si descuidamos esto, todos los otros esfuerzos que hagamos van a estar flojos, ¿no? Van a tambalear, ¿no? Como primero crear ese clima favorecedor, como si estuviéramos acá, vamos a realizar esta charla, ¿no? Este encuentro, y el ambiente está enrarecido, ¿no? Nos falta oxígeno, o entró mucho humo, vamos a estar mal, no va a cumplir la función que queríamos este momento. Bueno, esto es más o menos, en donde en algunos lugares era poco, estos niveles distorsivos en la convivencia, y en otros lugares son importantes, ¿no? Donde ya se habla de violencia, y lo peor de todo, donde ya se acostumbra uno a ese clima de violencia, como lo da ya por hecho, ¿no? Como algo que es así, y hay que tratar de hacer las cosas como se puedan en esos climas, vuelvo el término, puede ser válido, ¿no? Tóxico, ¿no? Bueno, Alejandro, podríamos estar hablando horas, pero justamente para eso va a estar la conferencia Clima Escolar y Bienestar Docente, donde vos vas a ampliar todos estos temas, y por supuesto que necesitamos herramientas. Así que seguramente nos va a dar algunas herramientas para afrontar estos momentos difíciles a veces que tenemos que superarlos para para poder llegar, digamos, con las metas y los objetivos que nos hemos planteado a principio de año, en ese presupuesto que es la planificación, ¿no? Sí, esas herramientas que generalmente se las dejamos siempre a las personas solas, ¿no? Y tienen que ser, sí, personales, pero tienen que ser también institucionales, y esperamos que en algún momento también favorezca todo esto respuestas desde las políticas públicas. Muchísimas gracias. Un gusto.